Si se entendió la metáfora del señor feudal buscando al campesino para que fuera a la guerra y de cómo los directores generales de 4 o 5 oficinas públicas más 2 ministerios se entrelazan y se ponen de acuerdo para crear un sistema de corrupción, lo absurdo, lo ilógico ocurrió con el Bolo 13. Que usted busque a una persona para preparar un sistema de corrupción que se gane muchísimo cuarto en el extranjero y aquí. Que se busque el nombramiento de ese director. Y que todo eso dependa de que el ciego no coja el bolo y se la pase a una tigueraza que va a hacer magia y lo va a sacar. Y que después que pasa eso, un mes después, el tipo sale en un motoconcho. El director general de eso es tan rastrero que la forma en que sale, él mismo se dio cuenta de que sale de la lotería es en un motoconcho con un maletín. Te da a ti una idea del grado de diferenciación en ese caso, en el caso Bolo 13, con el resto de los otros casos. Eso era lo que yo quería poner en relieve. Pero tú debiste profundizar en el análisis conductual ¿De quién? ¿De él? del que realizó ese evento. El evento de ¿quién? Salir en el motor con el maletín. Te das cuenta que es un tipo de situación rastrera, burda, no, pero es que no pasa de ahí. Por eso es psicología inversa. No tenía otros recursos. Cuando tú sales de esa forma, tú no tienes recurso intelectual ni psicológico para reaccionar. Es una mimesis. Sí, hombre, por Dios. Algo burdo, fue algo absurdo. Y eso es propio de todos los organismos vivos. Camuflar. Y lo grande que lo hace el inconsciente, Domingo. Sí. Uno cree que está haciendo bien. Pero mira, yo vi dos gente. ¿Tú has visto cuando un animalito Gómez también llegó en un motor al palacio? Yo lo vi. Bueno. Y él lo hizo publicar. Si lo hizo publicar fue eminentemente antigenuino. Ya. Espectáculo. Si tú lo haces genuinamente, no te das cuenta para publicarlo, ni piensa en eso. Por ejemplo, una emergencia, un accidente, algo catastrófico, tiene que montar el motor porque tiene que ir a una urgencia a buscar algo, a buscar una ayuda. Sí. Tú ahí no vas a pedir una foto. Sí, pero no hay ningún caso con Víctor Gómez Casanova todavía. Yo lo vi. No, pero el caso, no hay ningún caso legal. Él se refiere a una vez que él apareció en el Palacio en motor. Domingo. Pero yo creí, lo publicaron ahora, sí. Yo creí que estaba No, es viejo, eso es viejo. Es viejo. Mira, ese mimetismo que tienen los órganos vivos, hasta los árboles, Domingo, se disfrazan para que no lo ataquen. Pero eso es instintivo. Eso es del cerebro antiguo. El reptilíneo. Eso es del reptiliano. Del cerebro automático. En sana razón no pasa. No lo hace. Ahora, Héctor, ¿cómo se llama el que habla de rizoma? Deleuze y Guattari. Deleuze y Guattari. Un rizoma. Deleuze y Guattari. Es Deleuze. Es como un rizoma Domingo, como ¿tú has visto estos árboles que se dan para el sur, que son más bien arbustos? Sí, exacto. Que están tan entretejidas que tú no puedes penetrarlo. El rizoma es la parte de la raíz. Tú sabes y lo ves y entiendes y ves las hojas y puedes ver ramas, pero tú no puedes diferenciarlo. A ese nivel se llega con determinados comportamientos cuando de manera difusa el colectivo asume un modo de vida que le resulta llevadero o que se convierte en cotidianidad. Ese es uno de los grandes peligros que tienen las réplicas y las prácticas de los falsos paradigmas, que es que se convierten, bueno, tú lo puedes ver, por ejemplo, con unos sujetos que aparecen por ahí, que tienen millones de personas que le siguen sin hacer absolutamente nada, sin decir absolutamente nada, sin promover absolutamente nada, solamente gesticulándole al cerebro viejo. Pero se define una contradicción, porque el capitalismo está combinado a fortalecer la transparencia.
porque es un espacio abierto y construido para la competición. Y la opacidad y la corrupción conspiran contra la libre competencia. El capitalismo le va a dar. Y entonces por eso que ustedes se referían a los análisis que se hacían en el pasado, porque era que en la Europa del siglo XIX existían estos mismos actos de corrupción. Lo que pasa es que nosotros llegamos tarde siempre. Y llegamos tarde por algo que explicaba Juan Bosch, porque nosotros somos parte de un capitalismo tardío. Y por eso ustedes ven que Trujillo en el 1930 al 1960, cuando ya el capitalismo moderno definía apogeo en Europa, estaba aquí administrando una nación como si fuera una finca. Y justamente desde Trujillo no se producía. Cuando Rubén estaba haciendo los túneles en Nueva York, esto era una comarca de Trujillo. De Trujillo. Sí, los túneles de Nueva York. Entonces Trujillo se creía con derecho a apropiarse de todo. Déjame decirte, yo destacaba en un... Teoría política de Juan Bosch. Sí, en un análisis de YouTube, que el gran problema de Danilo Medina era que desde Trujillo no se producía un cuadro de voracidad familiar del entorno presidencial frente a los recursos públicos y los negocios públicos como se presentaba en este caso. ¿El de Danilo? Sí, mira, ni se presentó con Balaguer, ni se presentó con Antonio Guzmán, ni con el Blanco, ni con el propio Leonel. Lo tengo que decir en justicia. Claro. Ricardo, que tú que me dices que yo ataco tanto y mucho menos con Hipólito. Ni con Hipólito. O sea, desde Trujillo no se producía una incursión familiar en los negocios de Estado, como lo que se ha producido con Danilo Medina. Eso es lo más relevante de esto. Mira, no es ni siquiera la corrupción. Tú fuiste el primero que yo escuché hablar eso, pero yo me puse a ver en América Latina. Un libro yo tengo, los Watergate de América Latina y los grandes casos, donde hay presidentes. No pasa de un familiar cuando aparece uno, no tiene un hijo, un cuñado. Entonces, mira. Pero una esposa, pero no. Por ejemplo, pasó en Panamá, pero una esposa y un hermano. Ya, sí, uno ya. Sí. Y entonces, pero aquí fue una voracidad familiar frente a los negocios públicos. Y miren, no estoy diciendo ni que son condenables, a mí no me corresponde esa parte. Pero sí debía llamar. Pero tú sabes a qué obedece, ¿verdad? A lo mismo que estamos diciendo, al rizoma, al entresijo de que esto no se va a romper nunca. Pero esto va a seguir. Eso cuestiona mucho a Danilo Medina y cuestiona el sistema político nacional, porque Danilo Medina se quedó con la presidencia del principal partido de oposición en este momento. Cuestiona el sistema político nacional y cuestiona hasta el empresariado, porque el empresariado permitió eso. Y en algún momento el empresariado hasta legitimó acciones. Exacto, sin reaccionar. Es que no se trata, señores, de un acto de corrupción. No se trata de corrupción, es que se trata de una concesión del Estado y de los recursos públicos que se suponía que había desaparecido de la mentalidad del político dominicano con la muerte de Trujillo. Nosotros, con ese espectáculo que vemos de la voracidad de gente del entorno presidencial, de parientes del presidente, de apropiarse de los negocios del Estado, regresamos a 1945. O sea, retrotrajimos la vida institucional y administrativa del Estado 70 años. Wow. Oye, 70 años, señores. Eso es grave en el desarrollo de una nación. Y esto no lo digo ni siquiera con impugnación enérgica. Lo digo para que la gente reflexione qué es lo que se ha dado. No, fíjate que no estamos poniendo adjetivos, haciendo el análisis seco, sí, en agraf. O sea, de un comportamiento político y de una sociedad y de una forma de poder que tú acabas de decir que no se veía, o esa forma de poder, esa lógica de poder, desde la etapa de Trujillo.
Y tú dijiste algo, wow, que es una coincidencia o tú lo estabas pensando en el subconsciente, que tú mencionaste el rizoma. Pero el rizoma es parte, bueno, y lo conozco muy bien porque fue parte de mi formación como psiquiatra, el estudio de ese trabajo gigantesco de Deleuze y Guattari que se llama el antiedipo, que es todo el concepto de la maquinaria, y eso se traslada a la vida, al capitalismo, y es justamente eso. Yo creo que el filósofo de hoy es Deleuze, Gilles Deleuze, y Guattari, que era un psiquiatra. Entonces, Guattari, en italiano, tú lo dices, era una maquinaria que se formó, que se conformó y no instintivamente, sino sistemáticamente fue conformándose. Y fueron 8 años de como tú dices, ¿por qué tantos protagonistas del mismo sitio podían hacer eso? Una palabra que yo le he aprendido a usted hace 10 años, la impunidad. Tú sabes que yo le preguntaba, La impunidad. yo le preguntaba a uno de los comisión de redacción del Código Penal con el tema de la corrupción, yo le preguntaba la mentalidad que se expresa en América Latina de condenar mucho a los delincuentes y a los ladrones, pero a los ladrones pobres, y la acumulación de pena para los delitos de sangre. Entonces, un tipo que trabaja a robar en una casa, a raíz de la visión que tienen los redactores del anteproyecto de Código Penal, el tipo entra a una casa a robar, y en el robo también, además de que roba, tiene que apuñalar a alguien, a él se le va a acumular pena. Yo le digo, ¿y a cuánto puede llegar? Puede llegar hasta 60 años, Domingo, el cúmulo de pena. Digo yo, ¿y el que se roba un sistema de banco? O el que se roba 20.000 millones de la administración pública, ¿cuánto apuñaló? Wow, Entonces, sin embargo, ellos le hacen caso a los delitos de acústica, de ruido, claro. de lo que generan. Porque esa es la mojigatería. La mojigatería. La mojigatería del sistema de impugnación. Sí. Un tipo que se roba un sistema de banco puede durar 5 o 6 años, que mató miles de gente y niños que murieron en los hospitales y frustró todos los sueños de muchísimos jóvenes. Pero un pasolerito da un tiro y le dan 30. Pero eso es por eso, es por el acto. Pero eso lo sabes tú. Pero ahí hay una proporción, pero muy desproporcionada. Porque hay un análisis difuso del daño. Claro. ¿Por qué? Bueno, porque y es una herencia antiquísima y medieval. El cuerpo de este se ve, el cuerpo del muerto apuñalado se ve, pero los cuerpos de los muertos de hambre como consecuencia de la inflación. O de los hospitales. Te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo que lo tenemos aquí fresquecito. Con la quiebra fraudulenta de Baninter, Bancrédito y el Banco Micro, me parece que era el tercero. Aquí pasaron 500.000 a la indigencia y 1 millón a la pobreza. O sea, 1.500.000, da 1,5 millones. 1,5 millones se movilizaron. De almas humanas. Hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. De esos 500.000 que fueron a la indigencia, por lo menos 10.000 se murieron por enfermedades derivadas de la carencia de proteínas y vitaminas y minerales que no podían adquirir por la inflación generada por la quiebra de los bancos. 10.000 mató, mínimo. Mataron los dueños de esos bancos. 10.000 mataron. Óyeme, esa cifra que él da se parece a algo que dice Pemberton en Nueva York, que escribió. Dice, el día que chocaron la Torre Gemela, murieron 3.800 personas más o menos. Ese mismo día, en la noche, murieron 27.000 niños en el mundo. Exactamente, pero eso fue lo que impactó. Entonces, mira, o sea, hay que decir que el sistema es una máscara. El que muestra debilidad, el que muestra debilidad lo coge más fuerte. Mira, un sabio, espectáculo. un sabio gran, el hermano, el chivo expiatorio. La condena es espectáculo. ¿Cuál es? Ahí voy. ¿Cuál es el presidente que ha sido más vilipendiado en la historia en los últimos 40 años? Salvador Jorge Blanco. Aquí. Sí, en el país, sin duda. Mira, yo recuerdo uno de los grandes amigos de mi padre, que está vivo, un genio, ustedes lo conocen los dos, no voy a mencionar su nombre, que llegó de Palacio. El papá mío era Radio Televisión, no, era ODC, él estaba en otro lado.
Oficina de Desarrollo de la comunidad, que en esa época funcionaba, era un monstruo, ¿no? Y que era un monstruo. Porque con eso era... Miche invertía cuarto. Sí, no, y había política y mi papá era el encargado. Era como el gabinete social, ¿verdad? Sí, era por eso, era un gabinete social oficial y en las comunidades. Y yo recuerdo, tenía yo 17 años, llegué y llegaba mi padre, llegaba el otro, no quiero decir el nombre, casi se me zafa, y dicen, concho, pero fue verdad, brindaron Maví en el palacio. Se suspendieron la bebida, los wikis, sí. Brindaron Maví. Pasó una semana y la caravana del presidente Jorge Blanco atropelló un chinero y se paró. Y Jorge Blanco salió a ver el dinero, a ver al chinero. A la otra semana me dice el genio, lo tengo aquí grabado, yo 17 años, Héctor, el presidente se paró y estamos bebiendo Maví. Esto se jodió, lo van a joder. El cuento ya ustedes se lo saben. Oye, mira. Ya, páralo ahí. No, lo que pasa es... Páralo ahí. ¿Va a la pausa? Sí.